domingo, día 18 de julio del 2021. Yo he pensado para hoy que, bueno, normalmente siempre hacemos una oración y hoy he pensado hacer una lectura de un salmo porque, bueno, creo que tiene que ver con lo que vamos a hacer. Es un salmo que nos predispone para revestirnos de la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, pues los salmos son una ocasión para la oración y además es una buena guía para ello, ¿no? Así que en el 119, 60, si lo vais buscando, hoy el ordenador está desaparecido y tampoco lo voy a reclamar, está aquí la pizarrita y vuestras Biblias. En principio con eso nos vamos a ir arreglando. Entonces, Salmo 119, que es un salmo largo, pero vamos a leer una parte que tiene más que ver con la sabiduría, con la ley, con los mandamientos, que al fin y al cabo es un poco de lo que se trata lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Es proclamar que la palabra del Señor es la ley y después aprender a entenderla, meditarla, discernir y trabajar sobre ella. Bueno, pues entonces 119, a ver un momentito, si no recuerdo mal, vamos a ver. Vale, no, 65, mejor 65. Dice, ¿Estamos 65? no, 119 verso 65. Sí, en vez del 60 mejor el 65. Pero el Salmo el 119. Bueno, entonces, dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos.
Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Amén. Lo dejamos ahí, aunque continúa, pero bueno, yo creo que está bastante adecuado a lo que es la palabra, ¿no? El mensaje que transmite en este salmo. Bueno, entonces, hoy cambiamos, pero enlazamos también de tema. La semana que viene, no sé si continuaremos con este o la hermana Nilsa seguirá haciéndolo. Eso lo iremos viendo, ¿no? Pero bueno, acabábamos con Isaías la última vez, Isaías 40, que hemos estado unos cuantos días, y hoy vamos a empezar un nuevo tema que ya salía en el boletín el domingo pasado, ya se puso, es Jesús y el Antiguo Testamento. Entonces, pero vamos a empezar en relación con Isaías también, de manera que vaya un poco enlazado, ¿no? Para que nos acostumbremos a no olvidarnos de Isaías, empezamos con él también, ¿no? Bueno, antes de eso, una vista general de lo que sería el tema, ¿no? El tema de Jesús y el Antiguo Testamento. Yo, por mi parte, lo que puedo decir es que este tema, bueno, lo rescaté de un sitio que me envían información, etcétera, y después lo he retocado y he investigado un poco más por mi cuenta y le he dado forma a lo que yo... bueno, lo que el Espíritu me ha ido guiando, que la verdad ha empezado a salir y salir y salir, ¿no? Porque yo pensaba que era un tema que daba de sí, pero no tanto. Realmente es, yo diría, inagotable, ¿no? Pero bueno, la idea básica, en mi opinión, es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, esto para empezar. Yo cuando empecé a mi vida de cristiano, digamos, no entendía muy bien esto, ¿no? Y ahora lo entiendo, pero hasta cierto punto. Y muchos cristianos, por no decir los que no lo son, o los que lo son pero de aquellas maneras, pues yo pienso que es un tema que está un poco ahí siempre entre unos conceptos y otros, ¿no? O sea, lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto y el Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, como anécdota, yo tengo compañeros, bueno, una compañera que me vino a la cabeza de trabajo que es católica, que al preguntarle, bueno, al referirle a algunas partes del Antiguo Testamento, diciéndole pues algunas citas, etcétera, pues ella me dijo, sí, bueno, yo cuando voy a misa lo oigo y me lo leen, etcétera, pero realmente no tengo ni idea, o sea, y esto le pasa a mucho católico. Creo que los evangélicos no es igual, pero cuidado porque también, bueno, ahí ya yo veo que a veces también se habla mucho de las epístolas de Pablo y no suficientemente del Evangelio, y ya el Antiguo Testamento en general hay una idea un poco difusa y confusa, es decir, como que Jesucristo viene a establecer una nueva ley y se olvida de la anterior. En algunos casos parece que quede un poco así, pero realmente no es así. Entonces, la idea es que es importante tener en cuenta que a través de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que viene a redimirnos y que es la culminación de todo el proceso desde el principio de los tiempos, podemos dar testimonio, podemos dar fe, certificar que el Antiguo Testamento sigue vigente y que es verdadero. O sea, esta sería un poco la conclusión, ¿no? Porque sí que es verdad que hay alguna cosa que se cambia, o que se modifica, o que se completa, o que se matiza, no sé cómo, pero sigue ahí. O sea, es que no se deroga, no es como cuando vienen los gobiernos aquí en la política que dicen, bueno, pues la ley que ha puesto el otro partido la vamos a quitar y vamos a poner la nuestra, que no tiene nada que ver, porque la nuestra es la mejor. No, lo de Jesucristo es que la ley sigue vigente, o sea, es que sigue vigente en todos sus extremos realmente, pero Él
digamos que la adapta o la hace evolucionar. Yo diría que la hace evolucionar. Estoy leí en algún sitio que había como una semilla que crece en un árbol, ¿no? Es una evolución de la ley, pero la ley sigue estando ahí. Bueno, entonces, eso es lo que nos da la idea de que Jesucristo, cuando cita a pasajes del Antiguo Testamento, eso es cierto. Es decir, la boca de Jesucristo no miente. Entonces, yo creo que nosotros, a mí también me gusta pensar siempre en el testimonio, en la evangelización. Si proclamamos la palabra del Señor, pues eso es importante centrarnos en esa idea fuerza, ¿no? Jesucristo certifica que el Antiguo Testamento es cierto. Bueno, ¿en qué partes? Después, para que nos quede, esto es un poco introducción, ¿no? Después ya viene el detalle que, como comprenderéis, pues hay, bueno, concretamente son cerca de 100 las veces en las que Jesucristo se refiere al Antiguo Testamento, o equivalentes, cerca de 100, lo que se cita en los Evangelios, ¿no? Y hay unos cuantos focos importantes que los voy a mencionar ahora para que se nos queden un poquito en la cabeza, porque también es bueno tener esa información, ¿no? Bíblica, porque a veces lees la Biblia o oyes una predicación o en tu casa o lo que sea, y como vas leyendo, pues a lo mejor la Biblia anual, ¿no? Pues vas un libro tras otro, o te centras en un libro o en un tema o lo que sea. Pero según qué cosas, pues si no te has dirigido a investigarlas o a estudiarlas o a trabajarlas o como queréis decirlo, pues a lo mejor se te escapan un poco, ¿no? Entonces, realmente yo os voy a citar las cosas fundamentales, ¿no? En esta introducción. Jesucristo se refiere al Génesis, a Adán y Eva. O sea, para empezar, habla de hombre y mujer. Ya lo veremos si nos da tiempo, pero por lo menos que lo sepamos, que se refiere concretamente a ese hecho. Y además, igual a ese que a otros, los menciona como algo real. No lo menciona como una especie de literatura, porque voy a continuar. A Moisés y su ley, a Noé, a Jonás, a Daniel, y después también cita literalmente en varias ocasiones a Isaías y también a Abraham. Entonces, el otro día escuchaba o leía, etcétera, por ejemplo, el tema de Noé y de Jonás. Algunos, entre comillas, intelectuales o cristianos liberales que llaman, etcétera, dicen, no, es que estos son mitos, es que estos son cosas como que no tienen una consistencia real, sino que sirven para ilustrar una serie de cuestiones, etcétera, etcétera. No, realmente Jesucristo se refiere a ello, a Noé o a Jonás, como algo real, o sea, habla de esos dos personajes exactamente igual que se habla en los libros correspondientes, como algo que sucedió tal cual. Es decir, él nos certifica que eso fue así y que además tiene que ver con lo que él dice. Lo de Noé en concreto habla de que él puede venir, el Hijo del Hombre, y que nos va a pillar de sorpresa, igual que lo hizo el diluvio con Noé, y anterior estaban allí bebiendo, riendo, unos se casaban, otros no sé qué, y de repente, venga, aquí se para todo y nos vamos a organizar según lo que cada uno tenga predestinado por el Señor, ¿no? Entonces, nos dice eso como algo auténticamente real, ¿no? Bueno, entonces, que nos demos cuenta de eso, de que lo cita con una familiaridad, porque muchas veces yo creo que se olvida, o sea, Jesucristo con sus parábolas, con sus milagros, con su mensaje, amaros los unos a los otros, etcétera, ¿no? Pero su relación con el Antiguo Testamento es íntima e indisoluble, y además no con algunos estos, sino desde el principio de los tiempos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Es maravilloso porque realmente la Escritura es un todo en el que constantemente estamos yendo adelante y atrás, porque está absolutamente relacionado, y fijaros que son miles de años los que pasan,
Entonces, yo creo que eso es una cosa fundamental, ¿no? Después, en Hebreos, aparte, esto ya no es Jesucristo, porque el tema sería Jesucristo del Antiguo Testamento, pero en Hebreos sabéis que también se habla mucho del Antiguo Testamento. De hecho, hay una parte completa que se llama simplemente, bueno, lo titulan la fe o tal, que dice por qué tuvieron fe y va haciendo un repaso de la mayor parte de los personajes del Antiguo Testamento. Es un capítulo que solo por sí mismo da muchísimo de sí para hacer un repaso de todo el Antiguo Testamento. El capítulo 11, por cierto, capítulo 11 de Hebreos, sabéis que eso, vamos, Hebreos fue escrito por Pablo, aunque algunos dicen que no está muy claro, etcétera, pero lo de menos porque sabemos que es inspiración divina, ¿no? Entonces, digamos que es otra vez volver a reafirmar. Es que es como, la Biblia son diferentes libros, son, bueno, principio 66, el canon que tenemos nosotros, pero da igual, todos esos libros son el mismo, porque alguno dice Biblia en griego quiere decir libros, ¿no? Sí, son diferentes libros, pero realmente es el mismo, porque todo está relacionado entre sí, ¿no? Esto es lo fantástico. Luego mucha gente, además, si vas a la calle y tal, pues el Antiguo Testamento es un Dios muy cruel, muy iracundo, que destruía a las poblaciones, que hacía esto, que hacía lo otro, no sé. Bueno, cada cosa tiene su sentido, ¿no? Si vemos los salmos, también protección contra el enemigo, etcétera, etcétera. Pero la idea es que está todo en lo mismo. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos creyentes, creemos en toda la Biblia en su conjunto. No seleccionamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, que mucha gente hace esto. Mucha gente dice, bueno, sí, yo lo de que Jesús dice que nos amemos los unos a los otros es muy bonito y me parece muy bien, pero hay otras cosas que ya no me gustan tanto, entonces estas las dejo ahí, las corto. No, es que es todo, o sea, incluso, lo dice varias veces Jesús, que no hay que saltarse ni una pequeña cosa, en Santiago también, ¿no? Si te saltas una, el resto ya no vale. Y además también lo de que ni una jota ni una tilde, o sea, es que ni una jota ni una tilde en toda la Santa Biblia se cambia. La ley no se abroga, la ley no se deroga, la ley no se echa hacia atrás. La ley viene para que se cumpla, dice Jesucristo. O sea, que es que tiene... Vamos, que si nos ponemos a pensarlo decimos, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Si realmente nosotros cumplimos por la gracia, por la salvación. Pero cuidado, eso no nos exime de una responsabilidad de cada uno que tenga que hacer su trabajo también, porque habrá uno que diga, bueno, como yo ya estoy salvado, pues me relajo. No, estás salvado, precisamente eso te hace más responsable. Bueno, y después hay otro apartado que es el Sermón del Monte o de la Montaña, que algunos hablan de que es como una especie de reformulación de los mandamientos de Moisés por parte de Jesús, ¿no? Por un lado están las bienaventuranzas y después hay toda una serie de apartados en los cuales Jesús, entre comillas diríamos, que matiza la antigua ley, pero respetándola y dándole un enfoque, ¿no? Y ahí eso sería objeto nada más de, bueno, si fuera en una escuela bíblica, de bastantes sesiones, porque en Mateo 5, sabéis que, si lo miramos un momento, Mateo 5, hoy como el ordenador no lo tengo ahí muy disponible, pues lo vamos buscando. Está el Sermón del Monte y después empieza Mateo 5, 17, que es un versículo clave. Mateo 5, 17 es un versículo que yo creo que es bueno que se nos quede en la cabeza, ¿no? Mateo 5, 17. En la Biblia que tengo yo aquí lo titula Jesús y la ley, ¿no? Ahí empieza un poco todo ese apartado. Realmente, muchas de las veces en las que Jesús menciona el Antiguo Testamento, los profetas, etcétera, etcétera, realmente está hablando de la ley. Nosotros tenemos nuestra propia Constitución, ahora que se habla, si habéis oído las noticias, que es el Tribunal Constitucional, que es el Supremo, que si esto, que si lo otro.
Sí, sí, muy bien. La vida civil se rige por eso y me parece estupendo. Ojalá se siga rigiendo además. Pero nosotros tenemos nuestro propio libro de leyes. Es esto. Nosotros somos abogados, pequeños abogados, vamos a decirlo, ¿no? Porque aquí tenemos toda nuestra jurisdicción. Entonces, aquí dice Jesús y la ley. Y cada vez que Jesús habla de algo de lo anterior, está realmente refiriéndose a la ley que había antes y a la ley que hay ahora, pero que es la misma, solo que él la está reformulando. Bueno, entonces el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, un poco lo que estaba diciendo yo antes, ¿no? No ha venido para echar abajo la ley que ya existía, la ley judía, vamos a llamar. Los profetas ya dijeron lo que tenían que decir de lo que iba a venir, con lo cual los profetas estaban proclamando la ley y al mismo tiempo anunciando lo siguiente. Otra vez, enlace, ¿no? No he venido para abrogar, repite, sino para cumplir. O sea, que el que dice, no, bueno, es que el Antiguo Testamento eso es una cosa muy vieja, que ya no aplica a nuestros días. Eso ya está pasado y servía para aquella gente, etcétera, ¿no? Pues fíjate lo que dice. He venido para cumplir. Nada menos, ¿no? Y etcétera, etcétera. Bueno, sí, el 18 también está bien que lo veamos, ¿no? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuánto tiempo es eso, María Fernanda? Imagínate, ni una jota ni una tilde. Esto me recuerda a mí yo cuando estoy allí en las clases y tal, pues hoy en día lo de las tildes no está muy de moda. Entonces hay mucha gente que no las pone, ¿no? Los acentos y tal. Y sin embargo siguen vigentes, o sea que hay que ponerlo, la ortografía es un signo de respeto a la lengua, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pero es que no es importante o tampoco es importante la ortografía. Bueno, pues aquí lo que nos dice Jesús es que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, que no nos olvidemos ni de las tildes. Esta jota sería pues también como un puntito, ¿no? Realmente, en algunos sitios dice como un puntito, es decir, ni la cosa más pequeña de lo que tenemos en la ley, de lo que tenemos en nuestras escrituras, aunque haya diferentes versiones y todo lo que queráis, pero lo que ahí dice, hasta que todo se haya cumplido. Bueno, y entonces lo que va a continuación, simplemente esto es para un poco por encima, dice Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, la lámpara del cuerpo, tesoros en el cielo, Dios y las riquezas, etcétera, ¿no? Bueno, pues es que todo eso está haciendo una relación de la ley con lo que él, digamos, hace en su reformulación, ¿no? Así que la relación, insistimos, de Jesús con la ley es absoluta, ¿no? Es el nuevo legislador, pero que mantiene y completa, vamos a decir, ¿no? Completa para que se cumpla además. O sea que es todo un proceso, ¿no? Buenos días, hermano. Yo no estoy claro en esto que tú estás diciendo. ¿Tú estás diciendo? No, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo aquí. No, claro que lo estás diciendo, porque sí, según lo estoy diciendo. O lo estás malinterpretando. Oye bien, Bueno, lo que yo te quiero sí, decir. eso seguro. Las Sagradas Escrituras dicen bien claro que Jesús cumple la ley. ¿Qué significa eso? Nadie la hizo, él la cumplió. Para que entrara la gracia, tenía que haber un cumplimiento de ley. O sea, nosotros hoy en día vivimos por la gracia, por la misericordia. Ok, ¿qué está ahí en un Antiguo Testamento? Sí, ¿para qué sirve? Como un ejemplo, como una ayuda, ¿verdad? Para nuestras vidas cristianas. Pero nosotros vivimos por la gracia, porque la ley dice que quiera vivir bajo la ley, de la gracia habéis caído. Sí, pero vamos a ver, la gracia no nos quita la ley. O sea, la gracia nos ayuda a cumplir la ley, pero sí, la ley no se puede. Claro, yo ya sé que Pablo en Hebreos, en Romanos, etc. dice, vosotros no podéis cumplir la ley porque son demasiadas cosas y por vuestra fuerza no.
Pero por la fuerza del Espíritu Santo nosotros cumplimos la ley y la ley está ahí. No, hermano, ¿No? es que, perdón que te lo diga, es que tú no puedes vivir conforme a la ley. Nosotros vivimos conforme a la gracia, conforme a la misericordia, no conforme a la ley. Bueno. Es imposible, eso es imposible. Para Jesús. Efectivamente, el único que ha cumplido la ley al 100% es Jesús. Así es. Y gracias a eso, nosotros nos beneficiamos de esa gracia. O sea que nosotros podemos cumplir la ley, lo que le ha dicho el hermano es cierto, la cumplimos en Jesús, porque nuestra vida está en Jesús. En Él cumplimos la ley. Sí, pero es que nosotros no podemos cumplirla al 100%. Lo que sí que tenemos que hacer es seguirla. A lo mejor eso es lo que no has entendido bien. O sea, lo que tenemos que hacer es, no podemos quitarla. Nosotros tenemos que seguir la ley. Y nuestro Señor Jesucristo es el que nos dice cuál es la ley. Y esa ley continúa la ley antigua. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es respetar esa ley. Y a través de la gracia, Él lo que nos da es la salvación. Lo que no podemos hacer es cumplir la ley al 100%, si te refieres a eso. Perdona, pero voy a continuar un poquito con Isaías. Esto era una pequeña introducción. Y, digamos que hay 7 puntos. Por un lado, en el Antiguo Testamento se proclama que es autoridad divina. Por otro lado, tengo aquí en inglés, estoy traduciendo un poco, es algo que no perece, o sea, que permanece. ¿Qué más? Es infalible, es decir, que no puede fallar en su aplicación, en su consecuencia, ¿no? ¿Qué más? Es inerrante, no tiene falla, o sea, no, es verdad absoluta, ¿no? Es históricamente confiable, es algo en lo que podemos confiar porque desde el punto de vista de lo que ha sucedido, que se nos cuenta en las Escrituras, es así y además cada vez hay más testimonios de que eso es así, tanto en el periodo en el que estuvo Jesucristo, del cual hay muchas evidencias, como anteriormente, ¿no? Científicamente preciso. Todo lo que se dice en la Biblia tiene absolutamente que ver con la Biblia, con la ciencia. Es decir, la Biblia no va contra la ciencia, porque la ciencia lo único que hace es explicar lo que sucede en el mundo en el que vivimos. Y eso, pues lo único que está haciendo la ciencia cada vez más es dar más evidencias de que es así, tal y como se cuenta en las Escrituras, ¿no? Y por último, tiene una supremacía final, es decir, todo lo que se dice en la Biblia es, digamos, la palabra suprema, O sea que yo por eso intento ser humilde porque no soy ninguna, digamos, lumbrera espiritual, más que en la medida que yo puedo estar en el Señor y, desde luego, yo lo que digo es que lo que aquí se dice es lo que intento transmitir, no doy mi propia versión ni nada por el estilo. Bueno, después el tema de Isaías, que comentaba un poco para enlazar con lo anterior, vamos a ver. Jesús, curiosamente, cita mucho a este profeta, más que a otros, por lo que sea, pero le da mucha importancia. Vamos a ver. Por ejemplo, y en Mateo, si cogemos el libro de Mateo, hay ahí bastantes referencias. Por ejemplo, en Mateo 7, del 6 al 7, si queréis lo vamos buscando. Mateo 7, 6 y 7. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, eso es una cita que la da Jesús y que a continuación añade: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tendría relación con Isaías 56 del 10 al 11. No vamos ahora a ir a Isaías, pero bueno, si lo leéis, Isaías 56 del 10 al 11 está relacionado con esta cita. Pero también en el mismo apartado, en el 12, dice:
un poco más abajo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es una ley básica, ¿no?, de reciprocidad humana que cualquier persona además puede entender, ¿no? Pero en la última frase que dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas, Jesucristo lo resume en, podríamos decir, más o menos el amor al prójimo. Lo que quieras que otro haga contigo, hazlo tú con él, ¿no? Esto es un poco la enseñanza que nos da, ¿de acuerdo? Más cosas. En Mateo, no hace falta salir del libro, Mateo 13, del 14 al 15. Mateo 13, del 14 al 15. Si tenéis una Biblia de estas en las que sale en rojito la letra roja, lo que dice Jesucristo, veréis más claramente que son sus palabras. Si no, también se puede entender, pero en esas Biblias se ve muy claramente, ¿no? Entonces, en este caso, Mateo 13, 14 y 15 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Fijaros que dice Isaías en concreto, ¿no? Que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. O sea que, cuidado, que la Biblia, la palabra del Señor, podemos oírla, podemos leerla, pero no entenderla. Eso es otra opción, ¿no?, que puede suceder fácilmente. Viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, la palabra del Señor está ahí, cualquiera la puede leer, mucha gente la escucha, la conoce, etcétera, pero no penetra sino cuando el Señor realmente quiere que eso tenga un efecto espiritual, ¿verdad? Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y acaba en el 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, incluso está hablando de profetas y de justos, o sea que no es una cuestión solo de cualquiera, sino que el mensaje del Señor es bastante selectivo, quiero decir, Él tiene que tocarnos con su gracia, si no... eso, la relación estaría en Isaías 6, del 9 al 10, para que, aquí sí que podemos mirarlo, para que veáis la relación. Isaías 6, del 9 al 10. Isaías 6, versículos 9 y 10, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. O sea, es lo mismo que está diciendo, ¿no? Oímos, pero no entendemos, vemos, pero no comprendemos. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es decir, quien realmente no entiende la palabra del Señor, no sana. Entonces... La verdad es que está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Aquí está enterrado el pueblo de Israel, ellos no la recibieron la gracia, no recibieron la salvación, y el Señor estaba obligado que si una persona se arrepentía tenía que salvarlo. En el caso de nosotros es diferente, ya nosotros somos salvos, la Biblia llegó, la palabra llegó, nosotros nos salvamos. O sea, ya en nuestro corazón está claro de que verdaderamente, bueno, el Señor nos ha salvado la vida. Eso es con el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con nosotros. El Señor, si ellos hubieran visto lo que nosotros hoy en día vemos, serían ellos sabios que no existieran. No, pero hay un proceso en el cual ellos, algunos profetas sí que, digamos, anunciaban la venida de Jesucristo, pero el pueblo de Israel en ese momento le tocaba lo que le tocaba, porque el plan de Dios es así, y a nosotros nos toca lo que nos toca ahora, hasta que venga al final de los tiempos. Cada ritmo histórico del Señor tiene su explicación y su justificación. Entonces, pues no se puede cambiar nada, cada cosa está donde le toca estar, y nosotros con la responsabilidad que tenemos actualmente de lo que sabemos, que es lo que... Cuando tú conoces el mensaje de Cristo, tienes la obligación de seguirlo, si no,
estás desobedeciendo. Básicamente es obedecer o desobedecer. Yo así lo entiendo, vamos. Lucas 4, del 17 al 19. En este caso, fijaros también que es interesante porque Jesús va a una sinagoga y allí le dan justamente el libro del profeta Isaías. Esto solo sale en Lucas, no sale en los otros evangelistas, pero en este libro sí que nos dice claramente que es el libro del profeta Isaías. Y dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y entonces en el verso 18 es donde realmente nos da la cita de Isaías. David, ¿nos puedes leer la cita, por favor? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Eso es, hasta ahí. Bueno, el 21, después el 20 dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo tenemos en Isaías 61, 1, 2. Entonces, Isaías 61, pues el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová a vendar a los quebrantados de corazón, a comunicar libertad a los cautivos, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fijaros que después hay también referencias cruzadas a muchas otras partes de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento. Y por último, en Mateo 15, del 7 al 9, Mateo 15, del 7 al 9, fijaros lo que dice Mateo 15 del 7 al 9. Lo que contamina al hombre, es un poco el título de este apartado, ¿no? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces dice, hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cita claramente, de nuevo, a Isaías. El apartado correspondiente al que se referiría es Isaías 29:13. Vamos a verlo un momento, Isaías 29:13. Isaías 29:13. María Fernanda, ¿puedes leer tú, por favor? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que, a ver, nosotros nos tira mucho la carne, entonces cuidado con los mandamientos de hombres. Yo es que tengo la costumbre de fiarme solo lo que dice aquí, no de las interpretaciones. Bueno, simplemente una mención a Abraham, que me parece también interesante. Esto referente a Isaías sería lo fundamental, ¿no? Las diferentes ocasiones en las que Jesús se refiere a él. Pero de Abraham, en Juan 8:37, dice, Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, es cuando dice la verdad os hará libres, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y después, cuando le preguntan, él responde esto a los judíos y dice, sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Porque ellos dicen que son hijos de Abraham. Pero él, Jesucristo, le responde que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, aunque sean descendientes de Abraham, si no obedecen, si no cumplen su palabra, son hijos del diablo. Es que aquí siempre está la cosa así, o estás en un lado o estás en el otro, ¿no? Y a lo mejor, pues alguno se puede equivocar, nos podemos equivocar pensando que estamos haciendo lo correcto y a lo mejor no es así, ¿no? Pero bueno, eso es el Señor el que lo decide, ¿verdad? 39:40. Vuelve a mencionar a Abraham y dice en el mismo Juan 8, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eso es lo que les dice. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea que ahí tenemos también un poco la referencia de Abraham bastante clara, ¿verdad? Bueno, voy a dejar ya para otra ocasión o cuando sea conveniente un apartado que os lo dejo ahí casi para que lo vayáis viendo un poco casi por vuestra cuenta, que sería Mateo 4, si queréis vamos a Mateo 4, por lo menos lo refiero un poco lo más importante. Bueno, es este pasaje que en algunas Biblias lo llama tentación de Jesús, que es cuando el diablo tienta a Jesús con tres, digamos, tres apartados, por así decirlo, que se menciona en Mateo, pero también en Lucas 4:4. Entonces, son dos pasajes paralelos. Mateo 4, el inicio más o menos hasta el 11, hasta el verso 11, y en Lucas 4:4 también parecido. Entonces son muy similares, solo que hay una parte que se cambia de lugar en Lucas, pero por lo demás son prácticamente iguales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué lo menciono aquí? Pues porque en Mateo 4:4, si lo leemos, dice, cuando el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él responde, Jesucristo, y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto dice que está escrito, y realmente se está refiriendo en principio a Deuteronomio 8:3. Si queréis lo miramos. No es que esté escrito en cualquier lugar, sino que está escrito en una parte concreta de la palabra, ¿no? Deuteronomio 8:3, si lo buscáis, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, no solo vivimos de pan, para empezar el maná era un pan un poco especial, ¿no? Sino de la palabra. La palabra del Señor es también nuestro alimento, ¿no? ¿Verdad? Con lo cual, Jesucristo le dice que eso está escrito. Es que es muy, muy interesante, ¿no? Está escrito. No solo porque lo diga Jesucristo, sino porque además está escrito. Y lo mismo en este pasaje, ya vamos acabando, hemos leído, o hemos visto el 4, pero después el 7, sabéis que el diablo aquí, bueno, dice, le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y
en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y aquí tendríamos Deuteronomio 6:16. Vamos a ver si lo encontramos. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Bueno, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y ya por último, en el versículo 10 le dice el diablo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. ¿De acuerdo? Bueno, nos ha quedado un poco ahí pendiente el asunto de Noé, el de Jonás, Daniel también, y lo del Génesis, lo de hombre y mujer, ¿no? Pero lo dejamos ahí mencionado, por lo menos, para que cada uno pueda ir investigando por su cuenta y lo pueda ir leyendo y veremos si más adelante lo vamos tocando o no. Entonces, pues por hoy lo dejamos así y yo lo único que me gustaría es recordar el último verso que hemos leído, Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Bueno, pues gracias. Sí, Juana. Yo quería hacer una sugerencia, Sí. que a mí me parece que dentro de esta parte de este tema, ¿no? Que pudiera profundizar un poquito más para que los hermanos pudieran entender mejor, porque hay muchos hermanos que son nuevos Sí. en el Evangelio, y entonces ahora cuando usted habla y le contestan y le dicen, se quedan con dudas sobre esta parte de que usted está, como dice el tema, que es la representación de Jesús en el Antiguo Testamento, pues esta parte de la ley y la gracia que pudiera profundizar un poquito más para que... Yo, Juana, esto que dices me parece bien y yo sugiero una cosa, pero bueno, eso ya se puede hacer, ¿no? Un espacio, y bueno, María Jesús o a quien le corresponda esto, ¿no?